Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para dialogar. Están con nosotros, como les habíamos anticipado, la doctora Jessica Jaramillo y el coronel Eddie Sánchez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, presidente de la Comisión de Movilidad. El tema ha sido el transporte público, sobre todo el costo de ese transporte, y claro, iniciamos esta semana pensando que iba a haber una paralización. Esa paralización tiene razones de ser, el costo es el que se está mencionando. Bueno, ¿cómo van a mejorar? Y se han mejorado en virtud de los subsidios que reciben, porque han recibido, de lo que sabemos, más de 40 millones de dólares en subsidios. De todo eso vamos a preguntarles al presidente de la Comisión de Movilidad y a Jessica, que hace política y que además es activista política. Bienvenidos, buenas tardes. Entonces comencemos, coronel, concejal Eddie Sánchez. ¿Cómo ha sido este diálogo con los transportistas que a los tiempos vuelven a plantearnos una paralización que se logra suspender también en virtud de diálogo, se dice, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Ha sido un proceso de mesas de diálogo, de trabajo de consultoría respecto de una evaluación técnica y un diagnóstico adecuado del problema respecto del servicio de transporte público, de los taxis en la capital. Es un todo que realmente tiene que ser abordado. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Estudios que han sido presentados, traducidos ya en un informe técnico, avalizados por la Secretaría de Movilidad, que dan a la luz un proyecto de ordenanza presentado por el alcalde a la comisión. La comisión, dando cumplimiento a la ordenanza 003, ha procedido a dar el trámite respectivo, verificar que cuente con los informes técnicos, el criterio legal de Procuraduría, que se den las mesas de discusión necesarias para los aportes del caso, afinar todos los elementos que eran motivo de preocupación en la comisión y emitir dictamen favorable para un primer debate. Primer debate que, como todos saben, se suspendió ya que una mayoría en el Consejo pidió que se lleve a cabo una mesa de trabajo para profundizar un análisis en estricto rigor científico respecto de la metodología, muestra de la consultora y ver qué hay. Eso significa que lo que están discutiendo es el monto, pero que hay que subir el pasaje, hay que subir, o no necesariamente. No necesariamente circunscribir la discusión a un ajuste tarifario que ya lo han adoptado 30 ciudades en el país. Ya están en 30 centavos. Pero sino establecer una política tarifaria que le dé largo aliento al manejo justamente de la calidad del servicio. ¿Cómo puede ser posible que realmente queramos exigir un mejor servicio si se suspende ya el 30 de junio el mecanismo de compensación? Este rato no hay mecanismo de compensación, estamos con una tarifa del 2003 y no es cuestión de decir que yo estoy con los quiteños y yo estoy con los operadores, sino de dar una salida a un círculo vicioso. Los operadores dicen, yo no puedo cumplir con lo que me exigen en calidad de servicio con tarifas de hace 14 años. Pero hace 14 años hacían lo mismo. La remuneración básica unificada se ha triplicado prácticamente, cuando la inflación ha crecido, cuando el costo de mantenimiento preventivo, correctivo, igual se ha subido, y cuando tenemos un desafío, un salto tecnológico que hay que dar, en la adopción de sistemas inteligentes de transporte, SIS-ISU, necesarísimo para de aquí al próximo año en sistema integrado, y también de aquí a 2 años en el metro. No podemos seguir como estamos. Exigimos caja común totalmente tecnológica, sí, pero bueno, eso significa inversión. Y una serie de aspectos como estos, el 51% de los trabajadores del transporte no están afiliados, no tienen cobertura social, trabajan de 13 a 16 horas. La media aproximadamente es de 1.2 conductores por vehículo. No, justamente, y se les exige, pero con una tarifa que genera ingresos operacionales que cada vez se vuelven deficitarios, se vuelve irracional una exigencia de calidad real. Lo fácil es el discurso, estoy del lado de los quiteños, cuidaré el bolsillo de los quiteños. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos anclaje de tarifa de hace 14 años y exigimos calidad? ¿O tenemos que hacer un esfuerzo, ya no vía mecanismo de compensación que hoy estamos viendo, que ha significado distraer cerca de 25 millones? El equivalente a 6 presupuestos de 6 administraciones zonales. Entonces, esto tiene que sincerarse. Y desde luego, en el seno del Consejo tiene que debatirse y tomar la mejor resolución.
Jessica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La ciudadanía, yo diría, y entre los que me incluyo, no vemos así. 25 centavos, yo estaba pidiendo en la universidad que nos ayudaran a desglosar para ver cómo, si estos cubren o no. Porque parecería que los transportistas han pasado, digamos, de los 14, 10 años perdiendo. Y claro, uno sí tiene un negocio, ¿no es cierto? Un servicio, pero que 10 años perdiendo desaparece, ¿no? Bueno, una reflexión. Yo sé que me estoy poniendo en un extremo también, claro, pero para reflexionar y no quedarnos en esto, yo voy a defender al bolsillo de los quiteños, ¿sí? Hay que defenderlo también, pero ¿cómo coordinamos en política pública? Bueno, es importante señalar, Francisco, que antes las competencias del transporte estaban en manos del gobierno nacional, y entonces los transportistas lo que tenían que hacer era precisamente negociar con el gobierno nacional. ¿Qué significa esto? Que cuando ya pasan las competencias a los gobiernos locales, y obviamente, como manda la Constitución, la transferencia de competencias es también con recursos, entonces los transportistas van a tener que sentarse a negociar desde ese momento con los gobiernos locales. Esto pasó en Quito específicamente, ¿no? Hay una disposición en donde el gobierno nacional vino dando un subsidio, una subvención o compensación, a la final termina siendo un subsidio, el nombre es lo de menos. Vino dando permanentemente el sector del transporte y por ende estos 10 años habían estado sumamente tranquilos, ¿no? Porque había una compensación por parte del Estado, del gobierno central. Posteriormente, ¿no es cierto?, con la transferencia de competencias, lo que pasa es que los transportistas ya no tienen que sentarse a negociar con el gobierno nacional, sino en cada ciudad. Y eso les pone en aprieto a los alcaldes. Así de simple. Claro, les pasaron que una papa caliente. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede allí? Los transportistas, en el caso de Quito, se sientan a negociar en los buenos términos, ¿no?, con el municipio de Quito y obtienen algo que el municipio lo hizo en la misma forma, con los mismos elementos, y si usted lee la resolución con la cual se entrega la compensación, es bajo los mismos documentos jurídicos, instrumentos jurídicos y planificación, o sea, que lo hizo el gobierno nacional. Lo que usted diría es, no hizo un propio estudio, habría tenido un costo también. Habrá tenido un costo, pero obviamente. Que uno partiría de lo que usted nos está diciendo, Jessica, de que lo que hizo el gobierno nacional no estaba bien hecho. No estaba bien hecho porque además tenía que haber resuelto un problema, y lo que hizo fue entregar un problema a cada municipio, ¿no? Y eso, sin duda, cada uno de los municipios ha tenido que ir resolviendo a su manera. En el caso de Quito, lo que se hizo fue una resolución de compensaciones, es decir, entregar una compensación que va desde $400 hasta $1,000 a cada unidad de transporte. Esta resolución se la da en febrero del año 2015, lo aprueban varios concejales, ¿no es cierto? Y obviamente delegan a la Secretaría de Movilidad para que haga un instructivo. Con este instructivo se iba a medir cómo es que con estos 8 indicadores de mejoramiento del servicio los transportistas empezaban a mejorar. Entonces, ¿qué tenían que hacer los transportistas, no es cierto? Limpiar las unidades, mantener las unidades sin ruido, con digamos, un sonido moderado, adecuar las unidades para que vayan personas con discapacidad y para que puedan acceder. Sin embargo, todo eso no se ha dado. Y hay una de las cuestiones que está mal elaborada dentro del instructivo, que es prácticamente pagarles una compensación por cumplir la ley. Es decir, pagarles, uno de los indicadores de la compensación era que no se pasen el rojo. Es decir, que cumplan no puede ser posible, ¿no es cierto?, que dentro de este instructivo, si bien es cierto, el Consejo Metropolitano aprueba que se entreguen recursos, porque el Consejo es quien en pleno aprueba que se entreguen recursos en favor de este mecanismo de compensación. Pero es la Secretaría de Movilidad quien termina de dar todos los pasos, los 8 requisitos para cumplir esa compensación. Ahora, si usted lee el instructivo tal y como está planteado, una de las condiciones del instructivo dice que con el 60% del cumplimiento de los indicadores se paga la totalidad, es decir, se paga $1,000 a cada unidad de transporte. $1,000. A la fecha, todos los transportistas han recibido cerca de $46 millones. Ahora bien, no todos los transportistas, porque ha habido compañías, como por ejemplo la Cooperativa Nacional, no ha habido un bus que reciba una compensación. Claro, esto obviamente por el tema de los indicadores. Usted dice un poco subjetivo, y además de subjetivo puede convertirse en tema de intereses. ¿Sí? Intereses que siempre han estado caracterizando al gremio del transporte, ¿no? Claro.
Y por otro lado, la Secretaría de Movilidad, dentro de este instructivo que está muy mal elaborado, se establece que para verificar el cumplimiento se hará una revisión al menos una vez al mes. Es decir, al menos una vez al mes la Secretaría de Movilidad tendría que haber revisado que cumplan los indicadores. Y con lo cual deberían estar cumpliendo casi el 100%. Deberían. Si es que... Ahora, ¿qué otra cosa hace el instructivo? Que Espérese ahí, porque esta parte me parece que es importantísima, porque usted es el presidente de la comisión. Yo sé que en el tema de administración y eso, pero ustedes tienen la capacidad de fiscalizar. Le ha llamado al director de movilidad, oiga señor, ¿qué es esto de... Si es que quiere un poco... Claro, sí. A ver, la comisión periódicamente llama para que rindan informes, están las actas ahí. El Consejo ha llamado en 2 ocasiones para evaluar la eficiencia, el éxito de la aplicación de la medida. A riesgo de que muchas veces se politiza cuando no se hace una compañía, pero una compañía no revisa, no es politizar, sino que a uno no le ha pagado. Refiriéndome a las competencias de fiscalización, se ha cumplido. De ahí, en una de esas revisiones, verificamos que el peso asignado para un factor de calidad, accesibilidad para población con capacidades especiales, era tan mínimo que de pronto el operador se permitía no cumplir porque la inversión, el costo de inversión era más alto que el pago del segmento de compensación por ese factor. Entonces se obligó, se pidió a que se replantee este cuadro de valoraciones. Que no sea una compensación por, sino la obligación de llevar. El generar un acceso para discapacitados de un bus genera ingentes recursos, pues, ¿no? Entonces, pero si era el valor, si mal no recuerdo, el 2% de todo el mecanismo. Prefiero no ganar ese 2%. Claro, y no invierto $1000. Bueno, entonces, eso había que corregir. Consecuencia de la fiscalización que se ha venido cumpliendo. Al inicio, apenas el 45% de todas las operadoras, 2.300 y algo más, no tengo el dato exacto, recibió solamente este mecanismo de compensación. Recibían segmentos de esto, pero ya la última evaluación que se hizo en el Consejo, ya no en la Comisión, el reporte es de 85%. Siempre habrá necesidad de exigir más calidad. Y esa sensación de que falta algo más, desde luego que está. La estructura de costos, si no es revisada, no va a ser posible avanzar en una calidad significativa. Pero concejal, usted cosas como estas, si no revisamos, pero con lo que han tenido no les hemos obligado a cumplir. Si tengo ¿Usted cree que si se sube van a cumplir? Hay que romper el círculo vicioso. ¿Ves? La posición política, y a veces un poquito superficial, de que queremos 6 meses más que se porten bien, a ver si les subimos, ¿no? Suena bien políticamente esto, hasta a tener mucha aceptación social, pero también desde el lado de los operadores, estoy 14 años anclado con una tarifa y me están exigiendo más cosas. Pero ha tenido me piden compensaciones adicionales, no solo tarifas. Estos dos últimos años. Bueno, pero... Justamente es eso. Y ahora ya no tienen compensación. No tienen compensación. Desde el 30 de junio están sin hay que dar una salida. Entonces, es dinero de los quiteños, los 25 millones que les hemos entregado vía mecanismo. Por supuesto que sí. Es dinero de los quiteños el que se va a cancelar con el incremento probable con la aprobación de esta ordenanza de 5 centavos. Sí, pero con una diferencia. Los dineros destinados al mecanismo de compensación van a ser destinados a movilidad, desde luego, pero también a desarrollo en los barrios marginales. Esa es la condición. Se ha pedido la intervención emergente del Consejo cada 6 meses para que pueda evaluar adecuadamente la calidad, del servicio con esta ordenanza. Cada 2 años hacer evaluaciones periódicas, pero ya con sustento científico, la calidad del servicio. Se recrudece el régimen sancionatorio. Ahora hay revocatoria del permiso de operación ante la reincidencia de un solo incumplimiento de los aspectos de valoración, de medición, de calidad que están establecidos en el anexo que se pidió que se adjunte a la ordenanza. ¿Hay decisión política? Sí. Hay compromiso también de optimizar con respuesta tecnológica la AMT para mejores controles. Pero también los quiteños debemos hacer lo nuestro. Ejercer nuestro derecho a la denuncia. Y ahí hay una disposición claramente, una transitoria, para que se desarrolle la plataforma, el aplicativo necesario para que al alcance de la mano tenga el canal de denuncia el quiteño y pueda verificar número de unidad, sitio, lugar, y el AMT le caiga y comencemos a ajustar esto. No participamos de mecanismos de represión, pero si es necesario avanzar para implementar una cultura de calidad, es importante. La calidad en el servicio de transporte no es un suceso, es un proceso.
que va a tomar algún tiempo más. No vamos a decir que con la ¿Qué firma, pasa también la por la sanción educación de los ciudadanos? es cambio cultural, Ya. es salto tecnológico, Oiga, es decisión pero con que política. cambiaran culturalmente los transportistas ya avanzamos bastante. No, hemos avanzado. O sea, si regresamos a ver a lo que era hace 6, 7 años, cuando la caja común era una idea abstracta, a lo que fue caja común manual en la administración pasada, y el desafío que tenemos sí Pero, o sí, concejal, sí o la sí, caja en común los próximos en 2 Quito, años. tiene una tradición que viene desde el año 64. Usted dijo tradición, implementación desde el El 2003. trabajo Esa se es la volvió cuestión. a implementar. En el discurso seguramente estará Se volvió a implementar en día a las día. campañas electorales de varios Sí. alcaldes, con toda seguridad. Pero decisión política, por lo menos el primer paso, caja común manual, con entrega de boletos, para reducir las pérdidas negras que están en el 35%. Imagínense lo que es el 35%. O sea, la tercera parte de los ingresos se lleva el controlador. Así de claro. Entonces, eso había que reajustar. Y Sí, ahora tenemos que dar... Pero eso es un y le digo, peligro, porque si es se un roba la peligro. plata al que le dé el Es un trabajo, atentado para la ciudadanía. imagínese lo que nos puede pasar a los ciudadanos. Que ¿Sabe de dónde vienen los correteos, los aguantes, los irrespetos a las rutas y frecuencias, de los irrespetos Del a las chofer. paradas? No del dueño de la- En el intento hasta cierto punto aberrante de querer redondear los ingresos con un anclaje de tarifa. Y comenzamos las competencias, la guerra de centavo. Y eso hay que solucionar. Respuesta tecnológica. ¿Por qué? Porque con el metro, en el año 2019, primer semestre, sí o sí, el quiteño deberá estar con un medio de pago, tarjeta electrónica, y ya operando en el sistema integrado, con una Ya. experiencia, con una enculturación, y ya para probar el metro. Esta no es una opción, Esta alta tarifa no es una puede opción servir política. para educarnos. entre otras Déjenme- cosas, entre para otras poder cosas. crear compromiso social de calidad del servicio, no la tarifa. Ya. La tarifa es lo que estamos sincerando. Si decimos que de 25 millones se extraen de los bolsillos de los quiteños Ya, vía pero impuestos, ese ahora se va es a hacer como lo cuando mismo. nos dicen que los 4.000 millones de dólares en combustibles es lo que un poco le tiene mal al país. Yo digo, a ver, El subsidio. claro, y uno dice, a ver, discúlpeme, si no se hubiese hecho esto, nos pudiesen regalar la gasolina. ¿No es cierto? Así es. Jessica, pero una cosa que sí está claro que dice el concejal Edith Sánchez es, Yo creo que hay en que este sincerar. tema que es un tema tan álgido para la ciudad, hay que tener dos formas de verlo, ¿no? El primero es que el discurso político puede sonar muy bonito, pero los políticos no solamente viven del discurso, al menos si llegan a ser autoridades tienen que administrar. Y Ya. administrar significa gestionar de manera adecuada los recursos de orden público, que son recursos de quiteñas y quiteños. usted decía decimos- algo más del reglamento. en el ¿verdad? caso, Sí, en el pero- caso de la caja común, que bien lo Ya. trajeron a colación, el mismo reglamento, en lugar de plantear una sola caja común, lo que hace es hacer una caja común A, B, C y D. Ah, Y entonces la clasifica y se rompe el espíritu de la de la caja común como tal. Claro, porque Entonces, no es caja común clasificada. exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay un compromiso seguramente con los transportistas que los propios transportistas no han asumido. Mire que de la veeduría ciudadana que nosotros hicimos para verificar específicamente que los señores transportistas estén cumpliendo permanentemente, y ahí sí los ciudadanos nos hemos involucrado, porque sin necesidad de tener ningún espacio político, Claro. hicimos esta veeduría ciudadana y además de eso, con la cooperación de la Universidad Central del Ecuador y el Observatorio de Movilidad, hicimos una encuesta Ya. dedicada precisamente al usuario. Y una de las preguntas que nosotros planteamos en la encuesta dice, ¿usted cree que desde que el municipio entregó compensación a los transportistas, el transporte público ha mejorado? Nada, algo o poco, el 91.5% de la población. Ya. Esto le estamos diciendo a octubre del año pasado. Es decir, que a octubre del año pasado los ciudadanos no estábamos una conformes insatisfacción con el mayoritaria, servicio. casi Exactamente. total. Bien. Porque no han adecuado las unidades de transporte. Si usted revisa, ¿no es cierto?, el histórico de lo que ha sido el transporte en el Ecuador, y sobre todo las cooperativas de transporte en Quito, además tienen toda una historia, ¿no?, en la ciudad. Creo que es importante hacer énfasis en que muchos de los que están en la dirigencia del transporte a veces no tienen una unidad, pues tienen 1, 2, 3, 4 unidades Ya. y cada uno recibía la compensación por cada unidad. Es decir, que si había un transportista que tiene 4 unidades, recibía, si es que 4. cumplía con los indicadores, $4,000 mensuales. Pero ahí va Pagados una cosa, trimestralmente. claro, pero ahí va una cosa, Jessica. ¿No será mejor decir, sí, yo soy dueño de 4, pero tengo 4 servicios, ¿no es cierto? Y esto
somos inconformes. Ahora, que nos dan razones para ser inconformes, es cierto, sí, pero esta parte de las 4 unidades y que uno solo reciba las 4, ¿también tiene que ver con la inversión o este desglose no hace? Lo que pasa es que ahí no tiene que ver con la inversión, sino que hay una sobreposición de los intereses del gremio sobre el servicio a los ciudadanos, porque no ha mejorado el servicio, lamentablemente. Ha empeorado. Todos hubiéramos querido que este mecanismo de compensación, porque de lo contrario son recursos públicos. Y estos recursos, como no han mejorado el transporte, hubieran sido mejor invertidos, ¿por qué no desde el propio sistema que ya está gerenciando la administración del municipio? Como por ejemplo el sistema trolebús, el sistema metrovía, el sistema ecovía, y ahí por ejemplo hay pendiente, y ha habido un pendiente por parte de la municipalidad, y es que el sistema de recaudaciones es una cuestión etérea en el debate municipal, porque hasta la fecha los quiteños, como las grandes ciudades del mundo, a diferencia de las grandes ciudades del mundo, no contamos con un sistema de recaudaciones. Usted viaja a otra ciudad, por ejemplo Estambul, que tiene más de 16 millones de habitantes, en una ciudad que tiene sistema de tranvía, sistema de metro, sistema de trans, ¿no es cierto? Sistema de los que suben hacia las partes altas. Tienen un solo sistema de recaudaciones, que es una moneda o una tarjeta. Y en las grandes ciudades, igual, en el Ecuador, en Quito específicamente, no tenemos hasta la fecha un solo sistema de recaudaciones. Lo que decimos es esto que se les ha pagado a los señores transportistas para no haber hecho nada, y que además de eso, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho es un gasto desde la municipalidad con los recursos de las quiteñas y los quiteños, pero además pagarles por cumplir con los contratos de operación, que eso es otra cuestión. Vamos a eso. Tienen que cumplir los contratos de operación y encima el municipio les paga. Concejal, yo sé que es un tema difícil, que puede fácilmente volverse político, y eso no me asusta, porque esto hay que politizarlo para que debata la gente. Políticas, no políticas. Sí, pero también hay que tomar en cuenta, porque sabe que, por ejemplo, si a mí un día que yo me bajo de un bus, porque casi no avanzo, estar parado en la puerta. Pero usted no toma bus. ¿Sí toma bus, doctor? Entonces usted también. ¿Qué me pasa? Como me decía la asambleísta, buen día, me dijo, claro, como viene en su Mercedes-Benz, le dije, tienes razón, porque la mayoría de los Mercedes-Benz buses son los de Llano Grande. Y es verdad que vengo en Mercedes-Benz. A ver. Es el proyecto de ordenanza de implementación de sistemas inteligentes de transporte CIRSA-ESIU, sistema integrado de recaudo, sistema de apoyo a la explotación de la operación, salas de mando y control, centros de gestión de flotas y demás, sistema de información al usuario, va a ser aprobado la próxima semana para, bajo un modelo de concesión, comenzar su implementación. En agosto del próximo año debe estar implementándose en el sistema integrado, subsistema de alimentación y subsistema troncalizado de los 5 corredores exclusivos. ¿Por qué? Porque este periodo como primera fase es necesario para poder llegar a la implementación en el metro, ya con una educación en la gente, porque crear cultura del uso de la tarjeta se acerca es a lo que se requiere. No, integración tarifaria es el modelo que tenemos en los 5 corredores, hacia allá vamos. Entonces, si se revisa el transporte, en general, ¿también revisarán del trole y de la ecovía? Bueno, de acuerdo a los estudios, la tarifa base que estamos estableciendo, 30 centavos, hay una marginalidad cuando usted haga intermodalidad. Se baja del trolebús, coge la boca de metro, con esos 30 centavos más una marginalidad que les llega a 42 centavos, porque esa es la tarifa de sustentación para que el proyecto Metro pueda sostenerse en el tiempo. Eso lo corroboró Metro Madrid, Metro París, y en eso estamos ajustados. En esto vamos a avanzar. Entonces, hay una serie de acciones que se tienen que desarrollar para colocarle a Quito, como está ya, con este proyecto Metro dentro de las 180 ciudades del mundo, con un CIRSA-ESIU funcionando adecuadamente y también generando calidad del servicio y sobre todo preservando ingresos operacionales en el que ya las pérdidas negras no serán de la magnitud que son ahora cuando no existen controles sino apenas manuales en caja común. Concejal, pero ¿no será que no les hemos exigido tampoco a los transportistas? Créame que usted todavía en la Y, cuando dice para que se baja, dale nomás, ya cayó. No,
Sí. ¿Le parece O que sea, debemos compensarles? hace falta muchísimo más por hacer. Sí. Debemos ser autocríticos, pero como los políticos no administramos, los concejales no administramos, el COTAD establece hasta una penalidad. Yo no puedo tomar decisiones que son competencia del Ejecutivo. Nosotros trazamos política pública, Pero lo pueden legislamos, fiscalizamos, Claro que pueden y en ese fiscalizar. sentido las sesiones de la comisión han ido siempre en permanente exigencia de mayores controles. No tengo los datos de aquí, la cantidad de sancionados Ya. por ese irrespeto a las rutas y frecuencias. Ujú. Hay una consultoría que está terminándose, que será objeto después de que evacuemos tarifas, taxis, justamente el reajuste de rutas y frecuencias en la capital, para ir optimizando demandas y también combatiendo estas competencias a veces desleales, que no cumplen los intervalos, las paradas y demás. La solución no es solamente ir a más control. Si de eso dependiera, estaríamos Sí, solamente o sea, no queremos, en la AMT todo el problema. Claro, no Ojalá queremos, fuera así. o sea, no queremos tampoco que sea una persecución. ¿Sabes lo que pero cuesta? que sí haya un acuerdo mínimo. Cuesta trabajo para que, funcione. Pues. el operador piense como empresario, que entienda que el usuario es el centro principal, Es su cliente. el eje de su atención. Es No su les llamo cliente. cliente porque en el consejo medio como que usuario, el usuario, pero sí, si usted para no dice verle tan que uno es empresario, el otro es mercantilísticamente. cliente. Sí, Claro. pero O básicamente... sea, no hay forma de que sea básicamente, un empresario que nos sí. tenga de usuarios. No Eso hay. quería, Porque nos cobran. quería citar una intervención de un Ya, concejal ya. muy entendido en tema de movilidad, que vamos a ese término, Ya. para no hablar en términos netamente Usuario. mercantilistas. Usuarios Yo sé que en somos y vamos esencia, al trono. en la relación económica empresario-cliente estamos de acuerdo, pero hacerles entender de que deben manejarse como una empresa que busque calidad del servicio, que busque optimizar los costos, que busque una mejora Si en no todos los parece que aspectos, nos hacen es un favor complicado. y nos cobran. Sí, yo sé que ojalá podríamos tener con la firma y la sanción de la ordenanza el salto que queremos Ya. dar. Pero este es insisto, no es un suceso. Pero, No ¿y es no un será proceso que nos que ha estamos costado demorando mucho mucho? trabajo. Obedece sus tiempos. Sí. No, el tratamiento de una ordenanza de tanta Tomémonos. complejidad. Ya. 75 millones de implementar sistemas inteligentes en la capital para los 4 subsistemas de transporte público, convencional, integrado, metro y Quito Cables, no es cuestión de la noche a la mañana. Las Bueno, autoridades pero yo están le para digo, tomar si decisiones ustedes- y tenemos si que ir en esa ustedes, por dirección. ejemplo, ven y se puede ver México es 17, 18 millones de habitantes Ujú. y tiene un sistema integrado. Venezuela, 47 Bueno, años, ¿no? Venezuela, sí. De metro. Sí, pero bueno, Mire Venezuela, que no se subsidia, que no se No topamos regala. Venezuela, entonces vamos Sí. O sea, ese sí no es un buen ejemplo, porque le diría No, yo... de metro lo nomás, que no le hay nomás. lo que le diría es, vamos entonces a las Es- guaguas en La Habana y eso es un desastre. Una maravilla. O sea, que aquí estamos en el paraíso. Sí. Hay ciudades pequeñas también, Ya. hay países pequeños, Aruba, por ejemplo, Ya. tiene sistema integrado, tiene sistemas inteligentes. Curitiba. Con demandas, Curitiba, Curazao. Oiga, si Sí, lográramos y nosotros nos parecernos preguntamos en eso. por qué aquí no. Claro, Ya, entonces Es hay que claro. dar ese salto tecnológico. ¿por qué Hay que aquí darlo. no? Bueno, yo creo que Entre lamentablemente... otras cosas. Lamentablemente, en el Ecuador nosotros tenemos todavía una cultura política en donde las cuestiones se resuelven desde la negociación política, desde los acuerdos políticos, y los gremios, como el gremio del transporte, ha estado acostumbrado toda su vida a hacer una negociación de carácter político Ya. y no a hacer un estudio de carácter técnico. Yo tuve la suerte de vivir en Madrid un poco más de un año. Y créase que el sistema de metro de Madrid y el sistema de transporte que tiene la ciudad de Madrid es una cosa envidiable, digo yo. Ya. Porque usted va seguro, va tranquilo, va a su destino, tiene conexiones para ir a su destino. Si no hay metro en la noche, hay el búho en la madrugada. Entonces, eso ayuda a que la ciudad sea habitable. El transporte tiene que ser el primer elemento que democratice la ciudad, porque el transporte significa accesos. Entonces, si vamos a hablar de una ciudad democrática, lo primero que tiene que haber es democratización del sistema de transporte, que pueda llegar a todos lados, pero que además sea cómodo, el usuario vaya tranquilo, porque imagínese, dentro de la encuesta que nosotros hicimos, nos encontrábamos con gente que viajaba del extremo sur a trabajar en el extremo norte. Así Y es. entonces las horas de viaje son 4 o 5 horas diarias. Si usted va estresado, mal genio, complicado, No.
llega al trabajo en malas condiciones y llega a la casa en malas condiciones. Entonces, lo vital para una ciudad, para que una ciudad esté oxigenada, tenga calidad de vida, es el sistema de transporte. Lamentablemente, en el mismo informe que nosotros hemos presentado, esta veeduría se hizo... ¿Le presentaron a la comisión? El informe se presentó en el Consejo de Participación Ciudadana. En este informe lo que nosotros hicimos, porque claro, según la ley, es allí la instancia donde se hacen las veedurías ciudadanas. Jessica. Ahora, nosotros... El Consejo de Participación Ciudadana. Sí. Hay que cumplir la ley. Hay que cumplir pero la eso ley. es tomarnos del pelo. Claro, también. lo que pasa es que... Yo creo que eso es una de las cosas más inservibles que hemos tenido. Lo que pasa es, y mire que el Consejo se demoró, pero nosotros presentamos este informe en el mes de octubre. Y tuvo que esperar que pasen las elecciones para hacer la resolución de aprobación del informe. Y una de las consideraciones está aprobada y está remitida a Contraloría General del Estado. Porque precisamente yo, que hice el informe jurídico de esta veeduría, encontré algunas disposiciones que no cuadran muy bien dentro de la estructura de la resolución, pero además dentro de la aplicación a través del instructivo. Entonces solicitamos que sea Contraloría General del Estado la que intervenga, porque al final del día son recursos de orden públicos y se tienen que fiscalizar y se tiene que hacer un examen especial para que se revisen. Entendemos que ya está remitido a Contraloría y como manda la ley, obviamente lo presentamos, con Poli. Eso. ya que vamos a sospechar. Imagínese. Bueno, una de las condiciones que están dentro del informe, nosotros decimos, y yo quisiera entregarle este informe al concejal aquí presente, porque nosotros tenemos aquí compañías que pese a no cumplir y a tener sanciones, se les ha pagado la compensación. Por ejemplo, la operadora Z tiene una unidad de 1982, que sigue funcionando en la ciudad, que tiene una sanción el 20 de enero del 2016 y sin embargo recibió la compensación. La compañía Guadalajara, ¿no es cierto?, tiene una sanción el 1 de febrero del 2016 y sin embargo recibe la compensación. Y una serie de condiciones, ¿no es cierto?, que por ejemplo estas sanciones ya harían que el contrato de operación se incumpla. Entonces, ¿cómo es posible, no es cierto, que el municipio siga cancelando valores a los señores transportistas cuando ni siquiera son capaces de cumplir el contrato de operación, que es el acuerdo mínimo entre el municipio y los señores transportistas? Vamos a hacer un pequeño corte para seguramente la publicidad con Diego y regresamos de inmediato. Está con nosotros el concejal Eddie Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, y la doctora Jessica Jaramillo. Ella está haciendo política, es una de las veedoras, así es que regresamos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 31 minutos. Inicio del espacio publicitario. ¡Mira, Mosquito! ¿Trajiste todos los juguetes? Todos, ñoñón. Bien. ¿Sí pagaste? Sí, aquí está. Acelere, chofer, que el árbitro no espera. Tranquilo, Mosquito, que ahora el Ecovía nos lleva de una Guamaní. Es que el Ecovía se extendió 4 kilómetros, nuevas paradas, mejores buses, una terminal a lo bestia. Ahora sí me embalé. Hoy ganamos porque ganamos. ¡Y dale a! ¿Cómo dale a? A Guamaní, pues. ¡Eso! Ecovía Aguamaní, 180,000 beneficiados. Alcaldía de Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso nuevamente, el tema del transporte, como ustedes ven. Yo diría, si algo podemos rescatar ya de este primer diálogo, es que sí se están haciendo un poco más seriamente, por lo menos desde un sector de la veeduría y desde el municipio, el tema. Ahora, ¿cómo resolverlo y qué nomás plantear? El estudio, y le voy a pedir a Jessica que nos diga, esta veeduría hecha por ustedes, que ahora la va a entregar ya
No, iba a dejar. Creo que ese ha sido un error de Jessica. No, sí hemos estado pidiendo información a la Secretaría de Movilidad y solo para darle un ejemplo de cuál fue la respuesta, cuando les dijimos, entréguenos una copia de los documentos financieros, ¿no? Con los cuales se hace el pago. Si fuera factura, si fuera contrato, si fuera copia de cédula, lo que fuere, ¿no es cierto? Y la respuesta de la Secretaría de Movilidad fue, es muy caro, muy costoso. Entonces, ok, les mandamos una comunicación que dijo, bueno, entonces entréguenos el digital, para que no sea tan costoso la copia, ¿no? Hasta ahí nos respondieron nunca más, lamentablemente. Pero tampoco Jessica, ha habido apertura, de la veeduría hecha por ustedes, sabe que esto de la transparencia sí genera dudas también, ¿no? Sí, así es. Pero de esta veeduría usted diría, a ver, sí, vamos a criticarle todo lo que podamos, pero también encontremos salidas, ¿no? Y propongamos. ¿Qué encontramos? Yo creo que hay que hacer un estudio serio respecto de la tarifa del transporte público, porque esto no se resolvió y la compensación y el dinero que se ha entregado nos dice que no se ha resuelto, que no ha resuelto la problemática. Lo que hizo fue aplacar 2 años para que no haya paro, para que no haya chantaje, para que no haya, digamos, inconveniente con el sector del transporte, y lo que se hizo fue aplacar. Fue una medida parche. Ahora, necesitamos de una vez y por todas, yo creo principalmente que hay que repotenciar el sistema que está en manos de la municipalidad, hay que darle viabilidad y hay que repotenciar el trolebús, la ecovía, la metrovía, porque son sistemas que les sirven a la población. Si usted va en horas picos, obviamente tienen mayor afluencia de gente y hay que repotenciar este servicio. Porque con este dinero bien se hubiera podido hacer eso. Y hay que hacer un estudio serio, efectivamente serio, de qué es en qué condiciones están las unidades de transporte primero, si lograron o no adecuar las unidades de transporte principalmente para discapacitados, que eso no está hecho. Si usted revisa un bus, sale a la calle, mira un bus. Y si hacemos una cosa, decimos capaz que para eso sí podríamos dar un subsidio para que adecúen las de estas. ¿Valdría bueno, o no? Ahí hay una cuestión legal, ¿no? Es decir, con recursos públicos no se pueden hacer adecuaciones de los privados. Retiro la propuesta. Tiene toda la razón. Pero sin embargo, se puede buscar una alternativa. Yo creo que hay que hacer un estudio serio de tarifas y luego también creo que hay que sentarles a los señores transportistas, no a negociar más, no a esto de acostumbrar a amenazar con el paro. Sino decir, o cumplen los contratos de operación, o cumplen. Siempre habrá alguien que quiera dar el servicio. Exactamente. Creo que hay que exigirles más. A ver, concejal Sánchez, o cumplen o cumplen. Es que se han dicho muchas cosas, ¿no? Por favor, el turno para ir Jessica dice hacer un estudio serio. El estudio que se ha efectuado ha merecido por muchos meses la atención de la comisión, del consejo. Pasó por muchos filtros, muchos filtros. Desde CERCOP hasta el Consejo, en una férrea oposición, se pidió una mesa de trabajo específicamente para desagregar la validez científica, el tamaño de la muestra, la metodología, trabajos de campo y demás. Porque lo del CERCOP está más o menos como el Consejo de Participación. Ya va la quinta institución, Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría, CERCOP. Imagínense lo que nos ha pasado estos días. Modelación que se hace y realmente se establecen 3 escenarios. Y de los 3 escenarios, el escenario más probable, el más conveniente, con 1.2 pasajeros por vehículo, con una aspiración de retorno de las operadoras del 13%, tasa establecida por el BID, estudios a nivel internacional legalmente aceptados, válidos técnicamente. Se establece que 30 centavos es lo adecuado. Si vamos a hacer otro estudio, hemos tenido el cuidado de que en la ordenanza se establezca esta periodicidad, cada 2 años a estudios para ir ajustando calidad de servicio y revisando qué componentes hace falta. Pero sobre todo esto, que el Consejo entre de lleno, ya no solamente la comisión, un concejal que tiene aspiraciones legítimas de tal o cual situación política, entre a fiscalizar, sino el cuerpo edilicio para irle dando mayor institucionalidad a la calidad del servicio y su control. Pero concejal, perdóneme que le interrumpa, usted cuando dice un concejal que tenga o no, si están haciendo porque política, hay conductas, pero eso es un hecho. Cuando usted está haciendo política, yo puedo demostrar, no puede pasarse a ser hermana de la caridad. Vamos a desviarnos un poquito del tema. Yo tengo cómo demostrar
concejales que dieron su voto para el mecanismo de compensación, Ah, que ya. dieron su voto para Y que Quito ahora Cables, critica. que dieron su voto para la renovación de flotas, ahora están en oposición. Seguramente la coyuntura cambió. Ya. Entonces, es legítimo para muchos, correcto. No, pero eso pero hay no que, es válido pero eso- técnicamente. Sí, no solo que técnicamente, no es moral haber votado y después estar en contra solo porque las circunstancias han cambiado. Eso apena porque no nos permite avanzar. Ya. Lo que dice Jessica, Ahí tienes nuevos razón, estudios por sí, ejemplo. sí son serios, Jessica, los Ya. estudios. Seguramente faltarán cosas, porque es perfectible. Por eso se ajustó esto cada 2 años, seguir haciendo los estudios, porque un estudio va a tomar un año. Por lo menos un año de aplicación, un año de evaluación y toma de decisiones. Y así tenemos que ir avanzando. Política tarifaria, que no Ya. existía. Y les digo, ahora sí se ha reemplazado. La negociación entre gallos y medias noches, y no critico, de antepasadas administraciones, cuando los prestadores de servicio con las autoridades se ponían de acuerdo y amanecía Quito con una tarifa, al diálogo permanente, diálogos que inclusive ha habido con actos de ruptura, de mucha fricción, porque son aspiraciones de interés los que se está tocando. Y es un poco complicado pisarle los callos al empresario. Es duro, pero nos toca. Intereses y la aspiración de ellos son... es 38 centavos. No, pues, pero la consultora en el escenario más adecuado nos dice 30 centavos. Este genera un equilibrio, van a tener utilidad y se les puede exigir. Así es. Ya. El debate, los primeros años de concejal, 2009-2010, repotenciar o renovar flota. Repotenciar. Y los estudios decían que lo conveniente era la renovación de flota. 80 unidades en el 2012, si no mal no recuerdo. Y en esta administración, 2 renovaciones de flota. 80 biarticulados, otro tanto de articulados para reforzar la demanda. Que le digo un dato interesante. En el 2010, la demanda que cubría el sistema integrado era 438,000 viajes. Hoy estamos sobre 1.300.000 sin contar pérdidas negras. Con las mismas flotas hubo la necesidad de ir renovando. Entonces, el repotenciar sí es válido, pero con cierto tipo de unidades que nos permite tener expectativas de vida útil adecuadas que se compadezcan con la rentabilidad. Nos tocó jugar un escenario bajo un modelo de provisión con financiamiento para estas 80 vías articuladas, ¿sí? En el que el retorno era la garantía única que teníamos para el pago. O sea, la operación garantizaba el pago de ese financiamiento porque no había posibilidad de un aval adecuado para ese endeudamiento. Y ha funcionado. Y hay la necesidad de seguir renovando la flota. Desde luego que sí. Renovando y rescatando aquello que se puede repotenciar. Ahí tenemos la solución. ¿Y estos datos que, por ejemplo, hay carros del 80? A ver, esto con toda seguridad pasará por los filtros que acabé de describir al inicio de mi intervención. Si esta consultora pasó por el ojo crítico de 21 concejales, bajo toda perspectiva... ¿Usted cree que sí, los suficientes filtros pasó? Tendrá, claro que sí, y son públicos, la mesa de trabajo y conformidad para entrar a un segundo debate. Entiendo que también se tendrá que someter a esa validación las muestras, el tema de las encuestas, la metodología, y hallar justamente, y lo que ya tenemos de evidencias de denuncia, pues canalizarlos, y me entrega a Jessica, haremos lo que tenemos que hacer, canalizar y verificar si es que esta denuncia así se cumple, para que se sancione. El observatorio, Jessica, podría más bien ayudarnos a articular, ¿no es cierto? Entre claro, siempre y cuando la municipalidad tenga esta apertura, porque como le comento, nosotros quisimos tener y de hecho tuvimos una sola reunión de trabajo con el secretario de Movilidad, con el doctor Darío Tapia, pero no fue posible llegar a más, o sea, ni siquiera se nos entregó toda la información que se requería, porque claro, aquí hay información valiosa, ¿no? Que yo le voy a entregar a Eddie Sánchez, ahora tengo una copia sin ningún inconveniente, porque es importante que ustedes conozcan también cuál ha sido el informe de la veeduría. Hay dos cosas en las que estoy de acuerdo con Eddie Sánchez. Primero, en que todos los concejales que votaron por el mecanismo de compensación tendrían que serse responsables. Eddie Sánchez se hace responsable de su mecanismo de compensación. Lamentablemente... Me permite interrumpirle, Jessica. Yo no voté ese 21 de febrero del 2015, estaba debatiéndome entre la vida y la muerte con una peritonitis. Y esa fue la causa para una toma de decisiones políticas de la futura. Pero yo acompañé el periodo y manifesté en el bloque al que me debía en esa época de que era un mecanismo adecuado, sustentable, para poder manejar justamente este tema que ya venía siendo... Pero su alterno sí votó entonces. Por supuesto, votó. Claro, así es. Y obviamente, lamentablemente hay concejalas
que se han hecho, que ahora no se hacen responsables de este tema. A mí me parece que eso es una irresponsabilidad con la ciudad. Pero por otro lado, me parece también que es importante esto de tratarles a los señores transportistas como empresarios. Porque el empresario tiene contratos de trabajo con sus trabajadores, el empresario paga impuestos al Estado, ¿no es cierto? Y si se terminan de formalizar, ¿no es cierto? A mí sí me gustaría saber cómo han pagado impuestos los señores transportistas también por este mecanismo de compensación que han recibido. Porque si bien es cierto, también interiormente hay un trato, digamos, diferenciado entre unas compañías y otras compañías. Entonces me parece a mí que darles una sola línea de cumplimiento y tratarles ahora sí como empresarios sería fundamental para que esta ciudad mejore. Y por otro lado, el tema de ir pensando en el transporte, pero hay que ir pensando en el transporte a futuro también, porque esta ciudad no deja de crecer. Si usted mira lo que era antes Quito, hace 10 años, y lo que es hoy, hay población en las partes altas, hay población en los extremos, en el extremo norte, en el extremo sur. Quito ya dejó de ser una cuestión así larga, ¿no es cierto?, para convertirse en una gran T, hasta Tababela y todo lo que es los valles. Sí, tiene varios. Entonces, satélites, me parece que hay que ir pensando en esta ciudad que es mucho más grande y que hay que darle un sistema de transporte de calidad, obviamente con precios razonados, pero sobre todo de calidad y transporte democrático de aquí a unos 15, 20, 30 años. Creo que eso es lo más adecuado ahora, ¿no? Concejal Sánchez, pero ahora tenemos también otra realidad. Si bien ahora estamos discutiendo una tarifa, habemos gente del norte y del sur que pagamos para venir $1. Y es de lo que en otras partes se llama de punta a punta, desde la entrada de Carapungo hasta las Naciones Unidas, $1. Desde la plaza de Llano Grande hasta las Naciones Unidas, $1.25. Desde la entrada de Carapungo, la entrada de Carapungo hasta casi el terminal terrestre vía la Simón Bolívar, 80 centavos unos, 50 centavos otros. Cuando viene de Guamaní hasta la Marín, 50 centavos. Y si vienen los taxis, que ya están haciendo también estos que dicen los alumnos míos, el dolarazo, $1. ¿Y a esos qué les vamos a hacer? Los taxis en su naturaleza no son transporte público, no son transporte colectivo ni masivo. O sea, es un taxi para un cliente y sus dependientes. Ya, y cuando venimos pago, 4... Eso es ilegal. O sea que, eso es una informalidad que se tiene que corregir. Venir, por eso está convocado para el día martes ya un debate, segundo debate para resolver este problema. 226,000 viajes diarios demanda la capital en taxi. 54% de estos viajes se cubre como oferta legal. El 46% como oferta ilegal. ¿Hay que regularizar para que entren a cumplimiento de norma técnica y operativa? Sí. ¿Hay la necesidad de establecer estos parámetros de calidad y de control? Sí. Esto que usted me describe es un tema intermedio entre transporte colectivo y taxi que no existe. Y eso se tiene que corregir. La versión o la subclase de taxi urbano periférico es, en esencia... ¿Usted cree que dio resultados? Eso sí. Si usted va a darle un barrio, 11 de mayo, y Jessica que ha recorrido en sus campañas y permanentemente, entre la última parada del alimentador y la última casa, 7, 8, 9 cuadras, lo único que hay es un servicio de taxi informal urbano periférico. Una sutura desde el punto de vista de la seguridad, que lo hacen para evitar asaltos, robos, violaciones. Fundamental. Hay que regularizar, claro. Pero uno se sube uno de esos y sale con un olor a gasolina que le dura una semana en la ropa. Por eso hay que regularizar, para que puedan cumplir norma técnica y operativa. Y ¿sabe una cosa? Yo rechazo la posición de que les llamen piratas. No, eso no. ¿Sabe una cosa? Porque son ciudadanos que quieren cumplir la ley. Y hay una lentitud a veces en la respuesta. Por eso hemos exigido que se trate ya y se sincere esta situación, que también obedeció a meses de estudios y valoraciones de una consultora que ha arrojado estos resultados. Para muchos no es conveniente. Hay índice de una manera ligera. Hay muchos taxis. La causa principal de la congestión en la capital no son los 29,000 taxis que construyen la flota operativa legal. Sino los 320,000 que son privados. 550,000. 550,000. 320,000 eran cuando aplicamos el pico y placa en el 2010. Claro. Crecemos a un ritmo de 40, 50,000 vehículos privados por
año. Y qué bueno que se crezca así a esa tasa, porque es un indicador de desarrollo. Pero hay que ofrecerle a quiteño alternativas para desincentivar el uso cotidiano, permanente del auto privado y utilizar otros sistemas de transporte. Ahí nació esta defensa a ultranza y fui uno de los que más he defendido el metro. El metro como concepto, no lo que ha venido después del metro, que da mucha pena, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo se ha llegado al metro? Ha sido solo con 90 centímetros, dice. Y para completarlo... Entonces, hay que regularizar. Creo que uno de los esfuerzos transversales que ha de ocupar a las próximas administraciones es procesos de regularización del territorio, del comercio. Oiga, hemos elaborado esas ordenanzas que han sido tortuosas. Dos cosas antes de pasar a Jessica que quería que comente esto. Sí. Una, que me pidieron que le pregunte además, ¿tiene usted cooperativa de transporte? No contará a nadie, no tengo. No tengo. No, absoluto. No. Usted cita algo importante. Sí, la ordenanza 194 establece dos transitorias, y Jessica seguramente les leyó, para combatir el monopolio y el oligopolio. Y también la reconcentración de capital. Se citaba de 3, 4 unidades en una sola persona. Y eso se ha ido regulando. Esto se dio en el 2013. Y le digo, merece la atención inclusive de un análisis en cuanto a si no estamos violando norma constitucional. Claro. De la libre asociación, estas cosas. Pero han sido esfuerzos para evitar la conformación de oligopolios y sobre todo monopolios, que es fundamental. Jessica, la salida... Bueno, yo creo que es importante... Ya vemos que los estudios tienen... Sí. Pero podríamos revisarlo, pero hay que darle una salida, hay que dar una alternativa, una salida. Los ciudadanos... Porque a la final estos transportes, este sistema de transporte que es irregular, no ilegal, pero yo tampoco creo que sería necesario llamarlo así, porque a la final las ciudades también se hacen cargo del desempleo, ¿no? Claro. O sea, cuando una persona se queda sin trabajo, lo primero que hace es comprar su carrito para ver cómo gana. Exactamente. Entonces, no es que es un asunto solamente del municipio, ¿no? Esto también es que los gobiernos locales están asumiendo el tema de desempleo que es a nivel nacional, por un lado. Por otro lado, creo que hay que darles el espacio a la regularización, porque están llegando donde el transporte que está regularizado no llega. Entonces hay que dar ahí una respuesta. Porque pero ahí hay que pedir que cuando ya se regularicen, den el servicio que están prestando ahora que no están regularizados. Pues si no se regularizan y se olvidan del servicio que estaban prestando. Exactamente. Y hay otra nos vuelven a dejar para caer en manos de otros. Claro, y hay otra cosa que yo creo que el municipio debe tomar mucha atención. En estos procesos de regularización, lamentablemente, muchísima gente... y esto le digo porque alguna de la gente con la que he conversado me dicen, vea doctora, el dirigente tal nos pidió tanto para regularizar el transporte, hasta el día de hoy el taxi no está regularizado. Entonces me parece que ahí también el municipio tiene que hacer un esfuerzo por transparentar la información para evitar, ¿no es cierto?, este tipo de cosas que son gente que a lo mejor está acostumbrada a vivir de esto. Y han vivido de esto, ¿no es cierto? Y que además de eso explota a los demás. Entonces creemos que ahí hay que transparentar todo el proceso de regularización para que no hayan estos avivatos que sacan plata a la gente. Creo que hay que mejorar la ciudad. La administración municipal en general, si bien es cierto, los concejales no administran recursos públicos, pero ellos legislan, fiscalizan, crean política pública y además de eso, para hacer todo eso, hay que saber de administración pública, hay que estar al día con la norma, hay que saber qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer con recursos públicos, y eso es lo responsable. Yo creo que Quito se merece lo mejor que puede tener esta ciudad, y la ciudad tiene perfiles sumamente buenos que podrían estar haciendo una gran labor dentro de ese consejo municipal, aprovechando que ya vienen en 2 años las seccionales. Lo de los 30 centavos, ¿le parece una tarifa más o menos? Nos dice que los estudios dicen que son eso, o sea, estamos destinados a pagar 5 centavos más. Veamos cómo termina, porque claro, entendí yo que los transportistas están pidiendo 38, no sé hasta dónde pueda llegar la negociación. Hay que decir que es 38 que no juega. Aquí una aclaración, el debate se centra en el proyecto de ordenanza que establece 30 centavos, 15 centavos para estudiantes de tercera edad y 10 centavos congelado para población con capacidades especiales. Esa es la verdad. Respecto a los taxis, nos hemos ocupado en esta ordenanza de territorializar el control, la demanda. Yo quiero aprovechar porque el taxi urbano periférico cumple un rol importantísimo. No, para nosotros es esencial. Pero ahí hay una cosa. La exigencia de que mantengan flota disponible en sus paradas, en sus estaciones, además, entre otras cosas, ¿no? Porque además, y le decía Cristian que está afuera,
ayer a las 10 de la noche para irse desde el Ejido, no tenía cómo regresar a Calderón. Por eso entonces, la metodología llegar, que se pero empleó. además hay una cosa, y es a lo que quería llegar. En los que yo me subí, cuando converso me dicen, oiga, no, pero ya estamos, ya estamos, cerca. Ya está cerca. Y yo, ¿por qué? Porque ya notarizamos. Digo, ¿cómo que notarizamos? Vea, si yo me voy a la notaría y digo que soy dueño de la luna, el notario me pone. Pero ¿cómo van a decir que ya está cerca de regularizarse? Porque han hecho un acta en la notaría donde dice que se van a organizar y que van a hacer los trámites, y les cobraron $3,000 por eso. Mire, hubo un abogado, ¿Cómo un abogado que no generó estafen? una figura jurídica del taxi ruta, inexistente, y se ha beneficiado con mucha gente que incauta, dijo, ya está ingresado a la Corte Constitucional, admitido a trámite, y Jessica es abogada y sabe que eso es el inicio, claro. Y festejaban y notarizaban. Esta gente ha notarizado inclusive la base de datos que se puso a disposición del público, en el afán de que el nombre de él no le vayan a tocar. Acciones desesperadas porque realmente no ha habido respuesta adecuada de la autoridad. Muchos han adoptado una posición política de no a la regularización, pero en este proceso se ha dado un fenómeno. Han llegado a converger taxistas convencionales con irregulares en la búsqueda de una solución. Y el diálogo se ha dado en esos márgenes. Se ha logrado juntarlos lamentablemente, a los dos, porque hay veces que se persiguen entre ellos. Exactamente. No, usted les va a ver ahora caminando juntos, conscientes de un problema que hay que resolver. Lamentablemente, en el Consejo hay voces como el hecho de querer aplicar una figura jurídica a la de autotaxi, que fue la causal de un alargue de 5 años del proceso anterior. Y el hecho de que genere pereza en la gente que tenía que continuar en la regularización, obtuvo su calificación de autotaxi, que casi era un permiso provisional y no quiso hacer más. Y a la autoridad lo que nos interesaba es que se regularicen para que entren a los controles. Esa es la cortapisa que tenemos que sortear, que yo les invito a los concejales que entiendan que este es un proceso ágil para resolver un problema no solamente social, como dijo Jessica, sino cubrir la demanda con oferta regularizada que se está generando en la capital. ¿En qué tiempo espera usted, concejal? Si se debate y se aprueba en segunda instancia el día martes, la transitoria que hemos establecido que en 15 días convoquen a los aplicantes, proceso cerrado de la base de datos, y procedan ya a iniciar lo que significaría el camino para alcanzar el permiso de operación que está estimado en 6 meses. No más. En este trayecto tienen que depurarse todos los aspectos, y la virtud de esta ordenanza es de que está ajustada a norma nacional. No estamos inventándonos absolutamente nada. Queremos mañana, si no nos paralizamos. Bueno, ya han tenido una respuesta del alcalde, ¿no? Cuando dijeron que iban a tomarse Quito, el transporte convencional, se les advirtió que iban a tomarse acciones administrativas y penales, y ventajosamente ha primado el diálogo, la sensatez, paró. Ventajosamente con los taxistas, que son muchos más y más difíciles, diría yo, ha habido esta apertura, y la respuesta al segundo debate creo que aligera cualquier demanda social a la espera de la respuesta institucional y solución de este problema con un sustento técnico real, ¿no? Jessica, con usted terminamos entonces. Paciencia y acción. Yo creo que hay que estar pendientes, la ciudadanía tiene que estar pendiente, porque si el alcalde toma una postura que es justa, ¿no? Que sería justa, que sería mucho más clara, de no ceder ante las presiones, sino más bien de sentarse con toda la transparencia a conversar y responder técnicamente, va a tener un apoyo ciudadano. Y creo que eso es lo más coherente, porque de lo que sí estamos cansados los ciudadanos es de ver cómo entre gallos y medias noches, ¿no es cierto?, se terminaban acordando siempre cualquier cosa. Creo que ahí hay que más bien hacerle el llamado de atención a la alcaldía para decirle, si usted se pone los pantalones así, bien puestos, como decimos tradicionalmente, ¿no es cierto?, creo que la ciudadanía va a dar un respaldo a esta actitud y hacerlo técnicamente, que es lo más prudente. Bueno, está pendiente entonces la resolución, pero el presidente de la Comisión de Movilidad, el concejal Eddie Sánchez, nos dice que sí, que ya está encaminada. Jessica nos aconseja, y yo creo que hace bien, en que la sociedad no puede desmovilizarse frente a estos temas. Este programa estará nuevamente a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Gracias al concejal Eddie Sánchez y gracias a la doctora Jessica Jaramillo. Nos encontramos el día lunes. Muchas gracias. Son las 12 horas con 57 minutos. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, cadena de...